En Agroradio, tiempo para el periodismo de investigación agrícola en Agroreportaje, sección en la que indagamos e investigamos para hacerte llegar la realidad del sector agrícola con Agroreportaje. Miguel Ángel Santiago, redactor de Agroradio, la agricultura bien contada. El paro ha bajado en el mes de mayo prácticamente en toda España. Almería es una de las 3 únicas provincias en el que el paro ha subido durante el pasado mes de mayo. Según el Servicio Andaluz de Empleo, el SAE, Almería ha aportado 904 parados frente a los 189 de Huelva y los 155 de Castellón. En busca del desempleado que quiera trabajar. En este periodo se inicia el fin de la campaña agrícola con todo lo que arrastra para el sector del manipulado y que lamentablemente esta tónica se volverá a repetir el próximo junio. Y es que la paralización agraria de la provincia sigue siendo un lastre para la economía local. De hecho, siempre tiene consecuencias negativas para el tejido productivo de Almería, cuya base laboral está marcado por una fuerte temporalidad. Y esa es una conocida circunstancia de desventaja para la provincia. No puede ser que la eventualidad desactive nuestro empleo y posicione a Almería tan lejos de los datos andaluces y nacionales. Jerónimo Parra, presidente de la Cámara de Comercio de Almería, valora la situación actual del paro de la provincia a niveles generales. El desempleo en nuestra provincia es, como yo creo que en la mayoría de este país, es algo que no nos podemos permitir, que tenemos que seguir luchando, empresas y administraciones, para que esto esté en unos límites que podamos llamarle normales. El desempleo juvenil es todavía mucho peor. El desempleo juvenil, tenemos que luchar para la formación de los jóvenes, para que los jóvenes salgan mejor formados desde la universidad hasta cualquier curso de FP, y que seamos capaces a que la juventud se plantee un futuro mucho mejor de lo que lo tiene ahora mismo. Eso es una obligación que yo considero que tenemos las asociaciones empresariales y también toda la administración. Vamos a luchar por ello y vamos a conseguir entre todos juntos de que esto sea algo asumible por los almerienses. Al margen del mantra de que estamos en una época en la que tradicionalmente aumenta el paro en Almería por el hecho de que es el fin de la campaña agrícola, los datos siguen siendo altos en plena temporada alta, porque si hay miles y miles de desempleados agrícolas inscritos en el SAE, a los empresarios les cuesta trabajo encontrarlos. ¿Qué ocurre? ¿Por qué hay que recurrir a los contratos de origen? Es decir, ¿por qué tenemos que buscar trabajadores en otros países como Marruecos, Rumanía, Ecuador y Bolivia, como ya ocurrió con la fresa de Huelva y lo que se plantea hacer con los espárragos de Granada? A esta pregunta responde Carmen Vidal, secretaria general de Unión General de Trabajadores, UGT Almería. Y nosotros nos extraña, claro, porque dice, si tu contratación es en origen es porque aquí en España no hay nadie disponible. Entonces nosotros en ese aspecto, como UGT, hemos dicho que no nos parecía bien en la contratación origen, siempre que no nos justificaran que esa contratación no había sido posible en Almería. Y la contratación es que se les tiene que obligar a las empresas a decir qué número de personas necesitan, qué tipo de contrato llevan y ver si cumplen el convenio. Pero ¿qué pasa en el campo? El campo tiene la situación distinta a la hostelería en cuanto a que no hay convenio en Almería. Tú te vas a Córdoba y tienes un convenio con unas condiciones que a las 3 de la tarde ya no acaban, con unas condiciones adecuadas. Te vas a Huelva, también firmaron un convenio en el campo. Te vienes a Almería, no conseguimos firmar convenio del campo. No hay posibilidad de sentar a las patronales y llegar a un acuerdo. Fíjate que hasta la situación de que el SMI ya es mejor que lo que tiene de tabla salarial el convenio del campo, que está radicado desde 2015. Entonces es una cuestión también de que tenemos que sentarnos, tenemos que negociar y tenemos que ver que la situación es que cada vez va a ser peor, porque la gente no quiere ir a trabajar en esas malísimas condiciones laborales. Te encuentras que no puedes contratar a nadie, y si no, contratas de forma irregular. Por su parte, Antonio Valdivieso, secretario general de Comisiones Obreras, vincula directamente la subida del desempleo en la provincia a la finalización de la campaña agrícola y su repercusión en el sector del manipulado, que ha llevado a 904 personas más en la lista del paro. Bueno, yo creo que no es que no se encuentren trabajadores. Lo que ocurre es que en este sector, como en otros muchos sectores, pues hay trabajadores
pero lo que no existe entre el empresariado es la conciencia de que hay un convenio colectivo y que hay que cumplirlo, aunque este convenio colectivo date del año 2015, esté denunciado, no se haya negociado uno nuevo y bueno, no se respeten ni siquiera las tablas de salarios mínimos que están aprobados por el gobierno. Entonces ahí es donde estriba la dificultad que pueden tener algunos empresarios agrícolas para encontrar mano de obra, porque no quieren pagar lo que marca la ley en cuanto a salario mínimo, que es el que se paga en este sector. Y ante eso, pues lógicamente pues se utiliza otro tipo de mano de obra que es irregular, que está en una situación de necesidad porque no puede trabajar de forma regular y pues buscan a estos trabajadores que en definitiva pues lo que buscan es tener un sustento y un techo para poder vivir, ¿no? Entonces bueno, pues estos trabajadores no los contratan, es decir, no los pueden contratar, pero sí que trabajan en sus explotaciones agrícolas, pero por unos salarios mucho menores. Esto hace que haya personas en el paro que no se les llama a trabajar con contratos legales y sí se utiliza mano de obra, algunos empresarios o bastantes empresarios utilizan mano de obra que no es, podemos decir, que no está en una situación de legalidad y que por lo tanto bajan los precios de los salarios. Esto, además de ser un fraude a la seguridad social y un fraude laboral, es también un dumping laboral con otras empresas que sí utilizan a trabajadores y cumplen con las condiciones salariales que marca el convenio, en este caso el salario mínimo interprofesional. Y lógicamente pues se produce esa competencia desleal hacia esa otra empresa, otro empresario que sí cumplen con la ley, y esto pues bueno va generando pues muchos problemas. Por un lado que haya paro en el sector y por otro lado que se esté utilizando y haya un fraude laboral, como te decía o te explicaba, por parte de estos empresarios con estas personas que incluso en algunos casos pues llegan a situaciones casi de explotación. Agroradio ha hablado con las 3 asociaciones agrarias mayoritarias y así han valorado la situación actual del aumento de desempleados en Almería. Los escuchamos en este orden: Andrés Góngora, secretario general de COAG Almería, Adoración Blanque, presidenta de Asaja Almería, y Nicolás Chica, secretario general de UPA Granada. Tenemos un trabajo muy estacional, ¿no? Y eso tenemos que tenerlo en cuenta. Yo creo que cada vez más los agricultores nos anticipamos a esas situaciones y la mayoría de agricultores tenemos nuestra plantilla de trabajadores más o menos estable, ¿no? Con trabajo que no se pueden considerar un trabajo temporal, sino que prácticamente pues están con nosotros 8 o 9 meses. Pero es verdad que durante esos 8 o 9 meses de trabajo que tenemos en nuestro invernadero fundamentalmente, se dan situaciones de repunte en las necesidades de mano de obra, y eso es lo que realmente está costando bastante trabajo encontrar pues esos trabajadores, ¿no? Sobre todo los meses de octubre, noviembre, sobre todo hasta en el otoño, hasta que llega el frío, el cultivo va muy rápido, muy acelerado, y ahí sí que hay momentos en los que no hay mano de obra suficiente. En el sector agrario de Almería hay dificultades para encontrar mano de obra, fundamentalmente porque hay un desfase entre la oferta y la demanda de trabajo y se deben de articular mecanismos que sean ágiles para que los empresarios tengan acceso a esa mano de obra. En las zonas rurales cada vez asistimos a un cambio social importante. Los jóvenes cuando ya se forman más y evidentemente cuando se forman y obtienen una titulación académica, lo que quieren es marchar, emigrar del propio municipio, del propio pueblo, irse a la capital y enrolarse pues, bueno, en un trabajo estable y fijo. Hay quienes acusan a los trabajadores de preferir cobrar el paro y las ayudas antes de ir a trabajar al invernadero. Carmen Vidal, de UGT, expresa que ninguna persona puede vivir con 400 euros de paro, que este se acaba y que en Almería hay más de 25.000 personas desempleadas que no tienen acceso a estas ayudas. La UGTista hace una fuerte crítica incidiendo en que los empresarios no encuentran trabajadores porque lo que quieren son esclavos. Dice, si tú pagas, tendrás mano de obra segura. Pues que me parece una barbaridad. Yo no creo que ninguna persona con 400 euros pueda vivir.
porque las ayudas a veces son de 450, porque tú sabes que hay un número de paro que tienes hasta que se te acaba. Cuando se te acaba, tú vas a la ayuda familiar si es que te corresponde. En Almería tenemos cerca de 25.000 personas que ya no tenían ningún tipo de ayuda. 25.000 personas. No creo yo que a esas 25.000 personas le parezca mejor estar en su casa sin cobrar ningún tipo de ayuda y sin que entre ningún euro en su casa y en su familia para vivir. O sea, yo cualquier trabajo siempre va a ser mejor, pero en condiciones laborales adecuadas. No me va a meter a 50 grados bajo plástico cobrando menos de 1.000 euros, porque en algunos casos es que no te dan ni los 1.000 euros que el SMI, porque como te contratan por número de jornadas, pues ni eso. Pues claro, vamos a ver, que no queremos esclavos, queremos trabajadores. Si tú pagas, tú tienes trabajadores, claro que los tienes, pero tienes que pagar. Por su parte, Valdivieso de Comisiones Obreras anima a los empresarios a que pongan sus anuncios en el SAE siendo legal 100%. Si estos empresarios se dirigieran a las oficinas del SAE e hicieran un llamamiento a trabajadores que están en esa situación de paro y que son del sector y le obligasen a hacer un contrato en tiempo y forma y con las condiciones laborales y retributivas que marca la ley, no tendrían absolutamente ningún problema en encontrar mano de obra. Pero ese camino no lo utiliza. Es más fácil pues, ir a la rotonda que hay entre los invernaderos, donde se agrupan personas que no tienen nada y no pueden trabajar en otras condiciones, entonces los suben a la furgoneta, los llevan al invernadero, después les pagan o no les pagan, o les pagan lo que ellos quieren y cuando quieren, y esa es la situación que se vive. Es decir, no es generalizado, pero sí es muy abundante la mano de obra de este tipo de características, y lógicamente eso provoca pues que no haya dificultad para encontrar trabajadores, podemos decir, en situación regular, porque los que están en situación regular lo que quieren es sus derechos y quieren cobrar por lo que trabajan, y no solamente 7 horas, porque aquí estamos hablando que se trabajan sábados, muchas veces, domingos, las jornadas laborales no son de 8 horas, sino que son de más, de 10, incluso hasta 12 horas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, eso es lo que provoca esa precariedad, y esa falta de cumplimiento de la ley es lo que provoca que las personas que a lo mejor están cualificadas para hacer ese trabajo no lo quieran hacer, porque en vez de cobrar 1.000 euros al mes por 8 horas estarían cobrando a lo mejor 550 o 600 euros, y claro, bueno, no es que prefieran, es que al no trabajar y no doblegarse a trabajar por debajo de convenio, pues lógicamente pues permanecen en la situación de desempleo, y bueno, unos cobran y otros no cobran, porque el último dato de las cifras de paro en nuestra provincia nos dice que el 40% de las personas que están inscritas en las oficinas de empleo del SAE no están cobrando ningún tipo de prestación. Asimismo, desde Asaja, Adoración Blanque afirma que la nueva reforma laboral no ayuda porque se necesita unas flexibilidades específicas para el sector agrícola y apela al convenio de trabajo. La reforma laboral no ha venido a facilitar esa incorporación de mano de obra, puesto que se necesita una mayor flexibilidad en el sector agrario que se adapte a las circunstancias del campo, y por otra parte también pues hay necesidad de que se encuentre las relaciones laborales un punto de encuentro a través de un convenio colectivo, el cual los empresarios pues estamos dispuestos a la negociación y entendemos que es el mejor marco jurídico que podemos tener para ello. No obstante, Valdivieso de Comisiones Obreras acusa directamente a los pequeños empresarios, quienes cometen las irregularidades, que las grandes empresas son las que suelen cumplir con todas las condiciones laborales dignas. Te puedo decir que en general empresariado agrícola, sobre todo porque estamos hablando, por ejemplo, de grandes empresas o empresas que tienen explotaciones de muchas hectáreas y que contratan a muchos trabajadores, normalmente este tipo de empresas suelen tener o cumplir con todo lo que es la normativa laboral y los derechos y condiciones laborales de los trabajadores. Después esta situación se da más entre empresarios con explotaciones más pequeñas y bueno, que no son, podemos decir, una empresa, sino que son más bien pues autónomos o pequeñas empresas, ¿no? Cifrar una cifra, pues los datos que hay, que no nos los hemos inventado nosotros, sino que
que están ahí por organismos públicos hablan de una economía sumergida aproximadamente del 30%. Eso incluso del 35%, eso es mucho. Para Vidal de UGT, la inspección es la única forma de que todo esto se mejore y se regularice. Por su parte dice que no a todos los empresarios hay que meterlos en el mismo saco porque muchos de ellos son totalmente legales. Y precisamente apela a estos empresarios que hacen una buena gestión con la gente que contrata y les anima a que denuncien a aquellos que lo hacen mal. Y también la inspección es la única manera de que esto se mejore, se regule, aparte de firmar convenios, negociación colectiva y adecuar la situación, que haya delegados sindicales que puedan denunciar las situaciones cuando sean irregulares. El empresario que sepa que otro es irregular, que lo diga también. Regular el mercado laboral, pues eso será una de las salidas que tendremos para salir de esa situación que tenemos, que falta de todo. Claro, falta también albañiles, faltan oficiales de todo. Claro que falta. Pero porque la gente ya tampoco va a trabajar por 500 euros. No quiere decir que por eso quiera vivir de la ayuda, no. Es que se van de España muchos de ellos. Y otros, evidentemente, se van a otro trabajo donde tengan mejores condiciones. Hay muchos que han emigrado a la construcción. Los datos del paro de Almería así lo demostraron este mes pasado. Casi 400 personas en la construcción. Y para quienes lo hacen mal, multas ejemplares. UGT. Que la inspección sea la que diga el porcentaje y el número de denuncias. Yo no te puedo decir, empresarios, cuáles son los que defraudan, cuáles no. Yo sí sé que hay situaciones irregulares y el que sea irregular y el que defraude, lo que hay que hacerle es ponerle una multa ejemplar. Pero me da igual que sea en el campo, que sea en el manipulado, que sea en la construcción. Multas ejemplares no son 20.000 euros, 30.000, no, es a la siguiente que te pide 400.000 euros de multa. Esa es la situación. Y si tú no haces eso, nunca vamos a regular el mercado. Entonces lo que hay que hacer es multas ejemplares. Si la has pillado 2 veces, no la pilles una tercera. Tienes que sancionarlo de forma fuerte y grave, para que esa persona y ese empresario no vuelva a pecar ahí. Porque al final defrauda no a mí, defrauda a todos los ciudadanos, defrauda al Estado. Y al final lo pagamos entre todos, ese fraude. O sea, yo creo que hasta los propios empresarios, ellos mismos tienen que pedir y exigir que cumplan los convenios y que se cumplan las jornadas y que todo el mundo esté dado de alta. ¿Que faltan peones agrícolas? Vamos a buscar soluciones entre todos. Primero vamos a firmar un convenio en condiciones para que la gente que existe en desempleo pueda ir a trabajar ahí, en condiciones dignas y con salarios dignos. Andrés Góngora de COAG considera que el trabajo de invernadero ya no es tan extremo como se asegura, porque las estructuras y los sistemas son muy diferentes a los años 80 y 90. El cultivo bajo plástico, el que lo conoce, el que no viene y lo ve con una visión ajena al sector o lo ve desde fuera, pero cualquiera que está inmerso dentro de este sector conoce perfectamente las condiciones laborales que hay dentro de un invernadero. Nada que ver con las situaciones que nos podíamos encontrar en los años 80 o en los años 90. Las estructuras de invernadero son diferentes, los sistemas de trabajo son muy diferentes a los que había en el pasado, y hoy en día estamos hablando de una jornada laboral normal de 8 horas, evidentemente, y además con unas condiciones que nada tienen que ver con el pasado. No considero, yo por lo menos no considero, desde cuando consideramos que el trabajo dentro de un invernadero sea un trabajo extremo, ¿no? Como en algunas ocasiones incluso la propia Inspección de Trabajo intenta hacer ver. Alfonso Zamora, gerente de la Asociación de Empresarios Comercializadores Hortofrutícolas de Andalucía, ECOAL, responde que se tiene que hacer algo con toda esta situación, que los responsables, los que deben poner el cascabel al gato, no están por la labor. Independientemente de que estamos en un momento de campaña en el que efectivamente es necesario menos mano de obra en el campo, pero eso no significa de que no seamos todos conscientes de lo que significan los datos del paro agrario en Almería, en una provincia con una alta utilización de mano de obra a lo largo de todo el año, dada su agricultura intensiva. Pero bueno, aquí los responsables de ponerle el cascabel al gato, pues parece que no están muy por la labor. Eso es lo que creo que todo el mundo somos conscientes, y alguien tendría que ponerle remedio a esta situación.
Como siempre, los temas laborales son espinosos, pero lo que se evidencia es que nadie coge el toro por los cuernos. La realidad es que hay mucho paro a la vez que necesidad de trabajadores. ¿Algo falla? En Agroradio, tiempo para el periodismo de investigación agrícola en Agroreportaje, sección en la que indagamos e investigamos para hacerte llegar la realidad del sector agrícola con Agroreportaje.